Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cuáles son las 10 enfermedades más comunes y frecuentes en los gatos. No voy a poder incidir mucho en cada una de ellas, pero sí que me gustaría que en la parte de abajo me digáis cuál queréis que vayamos explicando primero, porque así, bueno, nos ayudáis un poco también al crecimiento del canal, ¿no? Diciendo qué es lo que más os interesa para no hacer algo que a lo mejor luego veamos que no tiene mucho interés para vosotros. Sin más rollos, os las cuento aquí en el vídeo. Chao. La primera enfermedad que os voy a comentar que pueden tener los gatos y que además nos pueden transmitir a los humanos es la rabia. Es muy rara, ¿eh? Cada vez yo casi diría que llevo más de 10 años sin verla, pero en España siguen habiendo y se reportan todos los años algunos casos de rabia, con lo cual es importante que lo sepáis. Se transmite básicamente por la mordedura de gato, ya que en la saliva puede llevar el virus. Ya os digo, es muy extraña, pero que lo tengáis presente si no conocéis el origen del gato que os haya podido morder en una situación determinada, para que vayáis al médico y se lo comentéis. Otro problema o enfermedad muy común en los gatos es la conjuntivitis. Y es una lástima porque la conjuntivitis, si se trata a los gatitos desde pequeños simplemente con un lavado con agua de manzanilla, pues muchas de las conjuntivitis que con un tiempo más adelante se van convirtiendo en problemas serios que afectan ya más hacia el interior de córnea y demás, llegando incluso a la pérdida de visión, pues no se darían. Otro problema súper frecuente en los gatos son las otitis. Las otitis en los gatos son incluso hasta más frecuentes que en los perros. Aquí os pongo un vídeo sobre las otitis en el perro porque las causas son muy similares. En el caso de los gatos se nos juntan varios factores. Primero, que suelen tener más pelo en lo que es dentro del pabellón auricular y que pues suelen tener sobre todo ácaros que son responsables de en muchas ocasiones de estas otitis. Volvemos a lo que os comentaba anteriormente con el caso de las conjuntivitis. La otitis en el gato, si la tratamos muy a tiempo, con solamente un buen remedio casero de otitis, aquí os pongo algunos remedios caseros para las otitis en general, con un buen remedio casero sería más que suficiente para que la enfermedad no evolucionase. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con el tiempo pasa de ser una otitis externa fácil de curar a ser una otitis media e incluso interna, con lo cual llega a provocarse incluso la pérdida de audición por parte del gato. Otra enfermedad muy frecuente y exclusiva de los gatos es la leucemia felina. La leucemia felina es una enfermedad altamente mortal en gatitos especialmente. Y es una lástima que sigan muriéndose todavía gatos. Aquí en España se ven, ¿no? Con lo cual yo creo que en cualquier sitio es un problema que se suele dar. Porque sigue siendo una lástima porque hay una vacuna que funciona francamente bien. Y es una enfermedad pues que una vez se instaura, pues no deja de ser una enfermedad que es un tipo de cáncer. Pero que es un tipo de cáncer para el cual tenemos una vacuna. Luego, otra enfermedad muy grave en los gatos es la panleucopenia felina. La panleucopenia felina es curioso porque se le suele llamar el moquillo de los gatos, pero lógicamente no tiene nada que ver con el moquillo. Es una enfermedad provocada por un virus parvo, con lo cual sería más lógico llamarle la parvovirosis de los gatos. Pero bueno, cosas que tiene la vida. Y como en general, pues como la mayoría de parvovirosis, pues en el gato va a ocurrir también, pues la sintomatología son gatos que tienen vómitos, diarrea, animales que están muy decaídos, que pierden muchos fluidos, que es necesario rehidratar y acompañar la rehidratación del gato siempre con una terapia antibiótica. Y como en el caso de la parvovirosis del perro, sigue siendo una lástima que sigan dándose casos, porque hay una vacuna que funciona muy bien. Otra enfermedad muy típica y muy característica de los gatos es la inmunodeficiencia felina. Los gatos presentan una inmunodeficiencia igual que los humanos. De hecho, a la inmunodeficiencia felina se le conoce también como el SIDA de los gatos. Se trata de una enfermedad provocada por un virus del grupo de los lentivirus
y que afecta sobre todo a animales adultos, a machos sobre todo no castrados, es decir, machos que están completos. Y como toda inmunodeficiencia, pues te cursa con síntomas muy diversos. Aparición de hongos en los sitios más inadecuados, diferentes tipos de infecciones, problemas respiratorios. Es decir, como es una inmunodeficiencia, pensar que casi cualquier bacteria, por ejemplo, o cualquier hongo que entre en el organismo del gato nos va a dar una enfermedad. Con lo cual nos podemos encontrar desde problemas en la boca, llagas, como os he dicho, hongos en la piel, caída de pelo, lo que queráis, lo que queráis. Hay síntomas para todo. Otra enfermedad muy típica en los gatos es la peritonitis infecciosa. La peritonitis infecciosa es el coronavirus de los gatos. Sí, señores, el coronavirus de los gatos. No es una cosa que nos venga de nuevo. ¿Y con qué síntomas cursa? Pues bueno, como no deja de ser una peritonitis, pues con los síntomas de una peritonitis. Aquí os dejo un vídeo explicándoos todo lo que es una peritonitis, en qué consiste. En este caso os lo explico en el perro, pero que sepáis que los síntomas son muy similares. En este caso, en la peritonitis del gato, pues no va a tener un tratamiento, salvo retirar parte del líquido, pero no acaba de funcionar muy bien. Pero volvemos a lo de siempre, hay vacuna y hay una vacuna que funciona muy bien. Y no deja de ser una lástima no vacunar, porque la verdad es que es una enfermedad bastante mortal, sobre todo en los gatitos jóvenes, los gatitos que tienen ya 3, 4 o 6 meses. En estos animales la verdad es que la peritonitis se va a cebar bastante. Otro de los problemas o patologías más frecuentes en los gatos son los problemas gastrointestinales, que al igual que en los perros pueden estar provocados ya sea por virus, ya sea por bacterias o ya sea también por parásitos, y que se van a manifestar, como la gran mayoría de enfermedades gastrointestinales, por vómitos y por diarreas. Y el tratamiento, pues como en todos los vómitos y diarreas, pues habrá que dar un antiemético para evitar que el gato siga vomitando y un antidiarreico, un antibiótico por lo general, para cortar esa diarrea. Otro problema muy frecuente en los gatos, creo que vamos ya por el 9º, son las cistitis. Las cistitis, ya también os puse creo que un vídeo sobre las cistitis en el perro para que si queréis lo comparéis. Las cistitis en los gatos, pues sobre todo se van a manifestar con la aparición de piedras en todo lo que es la vejiga. Un animal que se va a encontrar muy dolorido de esa zona, y claro, pues una vez se nos presenta, lógicamente, como podéis pensar, se va a presentar más en los gatos ya de edad mediana o muy adultos. Va a requerir que de por vida el gatito lleve una dieta muy específica para evitar la continuidad de este tipo de enfermedades, y sobre todo que se agraven. Y ya por último, y es todo un mundo aparte, están las alergias. Los gatos es curioso porque nos provocan alergias a los humanos, básicamente por la presencia de una serie de proteínas que tienen, a la cual el humano es sensible, pero los gatos son también tremendamente sensibles a cualquier polen, planta, polvo, etcétera. Son animales muy sensibles, animales que de cualquier cosa casi generan una reacción alérgica que, si no queremos que sea grave, pues tendremos que saber tratar con un antihistamínico, con un producto específico que detenga el desarrollo de este problema. Y bueno, esto ha sido un repaso muy rápido de las enfermedades. Lógicamente, cada una de ellas va a requerir que la desarrollemos aparte. Si nos decís por cuál queréis que empecemos, nos hacéis un favor. Y aquí, ya para acabar, os dejo un vídeo y aquí un enlace, o al revés, aquí os dejo un enlace y aquí un vídeo, y nos vemos en la siguiente. Venga, cuidaros, hasta luego.